Pero al final, yo lo que sí quiero que quede muy claro es que todo esto es relacionándolo con lo que significa la pérdida del poder. Y cómo, como es lógico, el poder intenta perpetuarse y todo lo que intenta romperlo, pues es algo perjudicial, que además te va a explicar que es perjudicial. La Iglesia te va a explicar que si, te va a explicar en el siglo XII, en el siglo XIV, te va a explicar que si te sales de la ortodoxia, vas al infierno. Y eso ya no tiene remedio. Y tú, que vives en la más absoluta ignorancia y que te dedicas a tener hijos y a cultivar el campo, pues crees eso a pie juntillas. Y si tu salvación, es decir, si yo tengo, esto es un valle de lágrimas, y mi salvación depende de que yo no saque las cosas de su contexto, pues yo me mantengo en esta línea. Y en esa línea es en la que durante siglos se mantiene a la población. Decíamos antes, ya no hay esclavos, ¿no? Ahora, Los esclavos somos todos. claro, hay una forma, tú eres un hombre libre, pero atado a la tierra. ¿Vale? Entonces, ya lo que tenemos es un concepto diferente. Y tenemos un señor feudal que mantiene su poder y mantiene su grupo, que son los que trabajan y son los que lo sustentan, ¿no? Entonces, claro, cuidado que viene otro señor feudal y me quita a mí, me depone y controla. Sí, mejor malo conocido que Pues bueno por no, conocer. entonces monto mi ejército con todos esos que están trabajando para mí, Que que defiendan. vayan a defenderme. Es decir, es todo así. Pero claro, tienes que entender la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que En la que estarían te viviendo. encuentres, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro, en ese momento las cosas eran así. Y por lo tanto, no tenía nada de sorprendente que las levas pues las hiciera entre qué, entre su pueblo, entre sus propios, Campesino. claro. Es decir, que estaban perpetuando ese mecanismo de poder. Claro, en principio todo eso hace que el rey mantenga una posición como menos fuerte, ¿no? Los señores feudales mantienen su territorio y lo controlan como si fuera independientes. No lo son, ellos le deben pleitesía a su rey, pero el rey es más o menos débil. Entonces hay muchos señores feudales a los que el rey poco a poco tiene que ir sometiendo y construye lo que aparece después de todo esto, que es el antiguo régimen, lo que se ha dado en llamar el antiguo régimen, que es el concepto patriarcal de, del Estado. Es decir, el Estado para el rey, una vez consigue dominar a esos señores feudales que hacían lo mismo en su territorio, lo mismo que él va a hacer ahora en todo el territorio, lo hacían ellos en su pedazo. Pero es lo que dice, esto es mío. Cuando digo en el sentido patriarcal, me refiero en el sentido de propiedad. Sí, Es decir, patrimonial. claro, eh, yo mantengo como paterfamilias, el equivalente a los... Yo mantengo como si ahora tuviéramos una finca. Y yo cuando hago mi testamento, pues reparto ese testamento entre mis hijos, porque es mi finca. Bueno, pues en este caso, ese patriarca que actúa es el rey, pero actúa como patriarca, y ese concepto que tú has incluido, efectivamente, que es el patrimonio, el concepto patrimonial, hace que los reinos se dividan y subdividan de esa manera porque son propiedad del rey, con todo lo que contienen. Entonces, esa idea, combinada con el poder de la Iglesia, es lo único que hay por encima. De hecho, vemos constantemente esto, que yo soy rey por la gracia de Dios. Es decir, siempre tenemos que combinar y agrupar esas dos cosas, porque son las dos formas de, de conseguir y de mantener el poder de una manera, pues eso, divina. Es decir, tú eres rey porque Dios ha considerado. Es decir, unimos todo eso. ¿Con qué fin? Con el de mantener el poder. ¿Qué pasa cuando llega la Revolución Francesa? Pues pasa que entonces sí, tú me preguntabas antes si el pueblo tenía algo que ver en todo esto, pues vemos que
en la Revolución Francesa, quien se revoluciona o quien rompe con la dinámica de ese antiguo régimen es el pueblo de Francia, el pueblo de París fundamentalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que atenta, eso es atentar directamente contra las bases del poder. Lo de libertad, igualdad y fraternidad rompe con el mecanismo. Y volvemos otra vez, ¿no? Es decir, ese poder desaparece, le corta la cabeza a la reina, al rey, y desaparece el concepto ese de antiguo régimen. Con lo que ya este concepto patrimonialista, patriarcal del poder empieza a caer. Sí, un dato que me parece muy interesante es como todas las demás monarquías de alrededor le declaran la guerra, ¿no? a Francia, pues, además con el beneplácito de la Iglesia. Claro, porque está en peligro, ¿no? Claro, está en peligro el poder. Y claro, además las familias de las monarquías suelen ser emparentar entre sí. Y entonces, bueno, pues todos de alguna forma se ven amenazados también, porque si cae este, después vamos a caer los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente esa es una forma de marcar un hito en la historia, pero vemos como posteriormente pues llega Napoleón y después se impone otra vez un reinado, aunque ya ese sistema está estropeado, ya no funciona bien y hay que volver a reinventarse. Y entonces las clases dominantes van creando una nueva forma de entender el mundo, pero siempre intentando mantener el poder. Y siempre manteniendo el poder porque la revolución, el miedo a la revolución, el miedo a los cambios en profundidad, alteran todo el sistema y normalmente los más perjudicados son los que más tienen. Eso es lo que viene ocurriendo desde la Revolución Francesa hasta, lo vemos en la Revolución Francesa, está muy al hilo de la independencia norteamericana y lo vemos todo muy entrelazado en cuanto a sistemas de control del poder. Si seguimos avanzando, por no dilatarnos en exceso y nos vamos a dar un salto desde la Revolución Francesa a la Segunda Guerra Mundial, vemos que Europa ha pasado de ser esa Europa feudal que venía siendo en ese régimen de antes de la Revolución, esa Europa feudal, ese rey absolutista, absoluto, después de que aparezca la Ilustración, después de que aparezcan toda una serie de nuevas corrientes, vemos que Europa se ha readaptado. Si llegamos a la Segunda Guerra Mundial, se ha readaptado, ya la nobleza ha perdido fuerza, ha sido sustituida. Fijaos que siempre aparece algo, ¿no? Es decir, no, nunca hay vacío. Desaparece la nobleza, aparece la burguesía. La burguesía es la que va sustituyendo como sistema de poder a esa nobleza y manteniendo pues un Estado que pretende alejarse de la Iglesia, intenta ser más laico y alejarse de los reinados, ¿no? Convirtiéndonos en lo que los romanos llamaban la res pública, ¿no? La cosa pública. Nosotros nos hemos quedado con una parte, hemos dicho la república, ¿vale? Pues esas repúblicas son las que van conformando. Entonces, Europa domina el mundo, mantiene sus colonias en todo el mundo, mantiene todo un sistema de poder. Estamos hablando todavía de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el Gran Imperio inglés, pero también imperios menores franceses, belgas, alemanes, holandeses, españoles, italianos. Es decir, Italia llega un poco más tarde a todo esto. Sí, llega tarde a Etiopía. Llega tarde y mal. Pero todavía es esa situación. Cuando Roma, cuando Europa se ve amenazada porque Alemania decide que necesita más espacio vital para desarrollarse, a quien acude es a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que hace ya viene consolidándose desde hace 200 años, 100 y pico años, y lo que hace es pedirle a Europa el control del poder. Entonces, lo que llamamos económicamente el patrón oro pasa a ser el patrón dólar.
a partir de ese momento. Y eso ocurre en plena Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues de ahí viene esa pérdida del poder de Europa, de Inglaterra y del resto de las potencias, y aparece el Plan Marshall y aparece toda una serie de poderes y también de contrapoderes. Aparece con fuerza, que ya venía siendo desde principios, desde el año 17, cuando se produce la Revolución Rusa, pero bueno, primero tienen que como reorganizarse, rehacerse, y luego tampoco Stalin espera enfrentarse a Hitler, ¿no? Es una cosa que le viene como de improviso. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos que aparecen esa división en dos bloques. Bloques de poder y bloques de ideologías distintas. Hemos evolucionado desde Prometeo, ya nos queda lejos, pero al final todo gira en torno a esa idea del poder y cómo mantenerlo. Aparecen esas dos ideologías, el comunismo y el capitalismo, que se enfrentan de una manera quizás más educada, porque no hay una guerra abierta, sino una guerra fría, soterrada, pero encarna dos formas de poder, de concebir el mundo. En una, el capitalismo entiende que el capital es la forma de desarrollarse y los que poseen el capital, también la iniciativa de desarrollar nuevas tecnologías o nueva industria, mientras que el comunismo entiende que el capital lo debe de disponer el Estado. Entonces, el Estado es el que controla todo el sistema y todos los sistemas de producción y todos los mecanismos de producción. Vemos el choque entre los dos modelos, pero si nos fijamos, ambos generan sus particulares castas, ¿no? El comunismo genera todo lo que es los burócratas, que son de alto, de medio y de bajo nivel, pero que representan lo que en el capitalismo serían pues los grandes empresarios, grandes. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Más de lo mismo. Y ese control que hace que no te pueda salir, volvemos en la Unión Soviética, pues vemos a los libros prohibidos o la religión como una cosa que ya está de sobra. En fin, vemos una serie de nuevos paradigmas que hacen que el poder se sustente y se mantenga hasta que colapse. Vemos en el caso de la Unión Soviética cómo colapsa en los años 80 porque ya su economía no se desarrolla, hay una serie de factores que hacen que todo eso se desmorone, con el caos consiguiente. Necesita otros 20 o 30 años para reconstruirse un poco y no de muy buena manera. Pero vemos eso. Y vemos en contraposición también el capitalismo como no ha podido sostenerse de una manera tan brutal, ¿no? Cuando hablamos del capitalismo salvaje, hablamos de que el mercado regula, de que no hay más sistema que eso, que el mercado. Y vemos que mientras eso se sostiene un poco más en Estados Unidos, Europa se ha quedado como en un punto intermedio en el que sus democracias son más sociales, menos agresivas, aunque capitalistas, y han conformado otro sistema de poder. De nuevo, vamos repitiendo uno sobre otro sobre otro. ¿Qué pasa cuando aparecen nuevas? Porque ahora hemos repasado a lo largo de toda la historia, pero ahora todo eso se ha acelerado, ¿no? En los 80 empiezan a aparecer los sistemas informáticos. ¿Y qué pasa con los sistemas informáticos? Es una forma distinta de ver como fue la primera revolución industrial. Todas han traído sus miedos generados para el poder. El poder ha sentido miedo. Dice, no, no es así. Bueno, los telares, ¿no? En Inglaterra eran los trabajadores los que tenían miedo a que todo lo que supone un cambio de las estructuras, y de hecho con el paso del tiempo, cuando lo vemos en términos históricos, vemos que efectivamente cualquier cambio de eso, aunque haya afectado más a una determinada clase social, ha revolucionado todo el sistema. Decía, la informática. ¿Dónde nace la informática? Hewlett Packard, ¿dónde nace? Pues en su garaje, cuando ellos empiezan a experimentar, ¿no? ¿Quién es Bill Gates en los 80? Realmente la empresa
más poderosa del mundo en esos momentos es IBM. Y es IBM quien contrata a Bill Gates, y Bill Gates el que a través de su MS2 pues aparece en todos los ordenadores, que empieza a crearse, a aparecer lo que es el ordenador personal, el PC que decimos. Y su sistema de software es el que se impone en miles millones, cientos de millones, miles de millones de ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de pronto todos los sistemas de poder empiezan a girar. Si tradicionalmente una empresa industrial del acero o de cualquier otro sector es muy poderosa, genera muchos recursos, las petroleras, pues aparece un nuevo orden que rompe con todo lo establecido, que es lo que ahora llamamos las empresas tecnológicas, que realmente su valor es aire, no están en ningún sitio. Si decimos Google, que tiene tecnología, Microsoft o Apple, aparece, y eso da un vuelco a todo el sistema. Y entonces volvemos a los miedos, ¿no? Vuelven a aparecer los miedos porque el ordenador le va a quitar trabajo a la gente. Hablamos del ordenador, no hablamos de... Ahora entramos en el siguiente escalón, pero de momento es solo un ordenador escribiendo a máquina, lo que tendríamos en principio. Y vemos cómo eso vuelve a generar esos miedos y cómo se vuelve a reequilibrar. Los mecanismos del poder intentan reagruparse en torno a las nuevas ideas. Cuando lo que aparece dentro de estos ordenadores es la posibilidad de intercomunicarse a través de Internet, pues vuelve a producirse el mismo efecto. Es decir, a todo esto en un periodo mucho más corto, como antes hablamos del Renacimiento o de la Edad Media o del Antiguo Régimen, aquí se está dando en periodos muchísimo más cortos, 10, 15, 20 años. Pero Internet es algo que en principio alguien que ya se ha posicionado, alguien que ha accedido al poder, como es Bill Gates, que ya se ha posicionado en una situación dominante. Cuando aparece Internet, él lo que intenta, o su empresa, lo que intenta es controlar Internet. ¿Por qué? Pues porque es una amenaza. Internet para los sistemas informáticos de la época y todo esto supone una amenaza. La intercomunicación global entre las personas es una amenaza, porque la información va a fluir de una manera muy distinta. De hecho, lo estamos viendo en muchos sectores. El periodismo, por ejemplo, el periodismo en papel ha caído de una manera brutal y está todo ahí, ¿no? Entonces eso todavía no se vislumbra, no se veía, pero se vislumbraba, se imaginaba uno que eso podía ocurrir. ¿Y eso qué significa para Bill Gates o para la gente? Hablo Bill Gates, en realidad son muchas más personas, pero bueno, por referenciarlo en una, pues es una pérdida de poder. De ese recién adquirido poder, realmente el mismo ordenador se vuelve contra ti, ¿no? Entre comillas. Sí, porque Internet es una fuente incontrolable. De hecho, lo intentan controlar y fracasa. No se puede. ¿Qué decíamos antes del enemigo y de cuando... Sí, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Lo decía Constantino y lo dijo Bill Gates. Claro, vale, pues voy a crear mi propio sistema, los navegadores, todo el sistema de control, entre comillas, control. Y el que ha podido, pues ha hecho un gran negocio en torno a eso. Tenemos Facebook, tenemos la excepción quizás sea el correo electrónico, que probablemente si las circunstancias hubieran sido otras, probablemente estaríamos pagando por el correo electrónico. También el que primero que lo diseñó lo dejó como algo libre y ahí seguimos teniéndolo. Aunque nos cobran por los servicios asociados, pero no por el propio correo electrónico. Pero en general se han ido desarrollando toda una serie de aplicaciones que han permitido crear gigantes. Tenemos gigantes como Google, que parte de una idea. ¿Y cuál es la idea de Google, ¿no? ¿Por qué Google se convierte, cuando en sus inicios era impronunciable, no sabemos muy bien cómo pronunciar
¿Y por qué? ¿Por qué Yahoo o todos los buscadores que había en la época, bueno, trabajamos con 7.8, son borrados? ¿Por qué? Porque Google encuentra una forma, un algoritmo de búsqueda que le permite mejorar la cantidad, la calidad y reducir los tiempos. Y eso, enfrentado al resto de la competencia, pues hace que esto desaparezca hasta convertirse prácticamente en un monopolio. Y al final, ¿todo esto qué es? Pues es la evolución de ese capitalismo que decíamos antes, que está haciendo que todo esto esté cambiando constantemente. Sin embargo, ahora nos encontramos con los mecanismos de defensa del poder. Tenemos a Elon Musk, tenemos a Microsoft, tenemos Sí, a, ese conglomerado de tecnológicas. sí, que ahora nos dicen, cuidado con la inteligencia artificial. Pero vamos a ver, cuidado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la venimos aplicando ya desde hace muchos años, a una escala quizá más pequeña, pero venimos aplicándola, porque ellos la han desarrollado. Cuando hablamos del fenómeno este el GPT, ¿no? ChatGPT, pues resulta que el ChatGPT, gran parte de la empresa está en manos de Microsoft, de Bill Gates, y que una parte también la tiene Elon Musk, que Elon Musk está creando una serie de empresas que llevan una X, SpaceX, IAX, para desarrollar más inteligencia artificial. O sea, él firma contra ese desarrollo y a su vez tiene empresas y está buscando capital para desarrollar pues, la conducción autónoma, por ejemplo, ¿no? Bien. Y entonces, esta contradicción es la que venimos viendo desde el principio de esta charla que estamos, esta conversación. De mantener ese poder de Claro, manera que pueda. claro, volvemos a Prometeo. Yo no puedo dejar que el fuego, nosotros somos los dioses, me refiero a los dioses, a Bill Gates, a Elon Musk, a todo este grupo, somos los dioses. No podemos dejar algo tan peligroso como el fuego, como la inteligencia artificial, en manos de los hombres, es decir, de la gente más llana. Porque, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial probablemente nos haga más libres, no más esclavos, menos control. Y ellos lo que buscan es ejercer un control lo más próximo posible. Tenemos la Big Data, tenemos los seguimientos que hace de cada uno de nosotros en un ordenador para ver cuáles son nuestros gustos. ¿Todo esto qué es? ¿No es una parte de todo? Es que podemos pensar, no, es que este es el fin de la humanidad. Bueno, es que el fin de la humanidad lo venimos viendo a lo largo de toda la historia. Cualquier fenómeno que ha producido un cambio drástico ha podido significar el fin de la humanidad. Bueno, aquí estamos. Pepito y coleando. Entonces, yo, el final, si hago un repaso de toda la historia breve y además con muchas faltas, es decir, muchas cosas que no pretende ser exhaustivo, pero si hago un repaso general, veo que son los miedos de siempre, y que además son los de siempre. Es decir, el poder amenaza, el cristianismo amenazaba a sus fieles con el infierno. Y cualquier cambio suponía eso, salirte del carril y por lo tanto. Pero ¿quién crea el cielo y el infierno? Pues lo crea la Iglesia. Y aquí, ¿quién crea lo bueno y lo malo que supone en la inteligencia artificial? Los mismos que la crean, que la desarrollan, que la están mejorando, son los mismos que te avisan. Y te dicen, oye, ten cuidado. Esto es el cielo y el infierno. Esto es el fuego. Es muy bueno, pero también es muy malo. Entonces, probablemente lo que esté pasando es que vean amenazada su posición. Porque desde que Internet se estabilizó hasta ahora, yo no había oído un mensaje tan dramático
por parte de sus propios creadores de peligro, de pararse a repensar. Y otra cuestión que también veo que se está dando es que lo que están haciendo es pasar la pelota a los organismos estatales. Ellos son los punteros, tienen a los mejores científicos, los mejores en todos los campos para poder desarrollar su tecnología y ofrecérnosla. Y sin embargo, cuando hablan de legislar, le pasan la pelota al Estado. El Estado es mucho más débil, este Estado que existe ahora es mucho más débil que ellos. De hecho, sus fortunas, su facturación es mayor que la de muchos países pequeños, ¿no? Entonces vemos cómo trasladan, oye, legisla tú. Entonces hay como un comportamiento un tanto absurdo en torno. Y yo creo que parte de ese comportamiento tiene que ver con esto. Es decir, yo estoy aquí hablando de esto porque ellos han querido sacar este tema a la luz. Y entonces aparece esta discusión de buenos y malos, de a favor y en contra, para distraernos, porque al final no están distrayendo. Yo creo que si algo es tan peligroso como ellos dicen que es, pues no hay que legislar, hay que limitarlo, pero no se limita. Vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto. Así somos los seres humanos. Cuando aparece la bomba nuclear, pues bueno, es lo mismo, es para defendernos porque tal. Pues, bueno, al final es un peligro y sabemos lo que es. Entonces hay que tratar al ser humano como adulto, no como un niño, que es lo que estamos haciendo. Y cada uno que tome su posición, sobre todo criterio. Es decir, yo he marcado algunas cosas, he puesto de manifiesto lo que veo a lo largo de la historia y al final de eso y de ver qué significa esto del chat GPT y cómo funciona y todo eso, pues yo establezco mis propias conclusiones. Pero lo que aquí se trata es de que cada uno se informe, analice, estudie, busque y encuentre su posición, pero documentada, no porque alguien te diga que esto es muy peligroso. Sí, no tener fe en algo, ¿no? No llegamos a... Claro, no hacer actos de fe, sino documentarse. Eso es fundamental en todos los campos, pero aquí lo estamos viendo que más porque se está produciendo esa dualidad, ¿no?, de criterio. Y Claro. hay expertos que te dicen que sí, que no, que tal, que cual, que esto puede crecer a un ritmo. Bueno, el mundo es así. Internet ha crecido a un ritmo vertiginoso. Y los negocios que se han asociado a la red de redes también. Mientras va todo a favor, nadie, o por lo menos los que llevan ese viento a favor, no protestan. Entonces es sorprendente ahora encontrarse con esta protesta por parte de los generadores y de los que siguen generando, ¿no? Y con esto dejamos esto cerrado y ya hablaremos otro día.